Ya, buenas noches. Hoy día continuamos con el taller de sanidad del alma. Vamos a orar primero. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por este taller que te doy todo mi ser, todo mi cuerpo, te presto mi boca. Que yo desaparezca, Señor, que solo seas tú hablando, ministrando las vidas, tocando los corazones, mostrando, Señor, aquellas áreas que tienen que ser sanadas, limpiadas, vendadas, acariciadas por ti. Gracias, bendito Padre. Te entrego el control de esta clase. Sé tú hablando a través mío. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy día empezamos este tema, el tema del ego y de la autoestima. ¿Cuál es la base bíblica? Hay 3 versículos. El primero es Juan 1:12, que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos las 3 versículos y después expliquemos. El segunda base bíblica es Lucas 19, del 1 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Romanos 8, versículo del 15 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Cuál es el tema? El ego y la autoestima, ¿no? Nuestra identidad y nuestra autoestima tendría que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aquellos que han recibido a quien, a Cristo, han creído en Él, en la obra de Cristo, qué potestad les dio, qué autoridad le dio el Dios a ellos que sean llamados hijos de Dios. O sea, antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, ¿no? Eh, entonces, mi identidad tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios, que dice que quién soy yo. Mi autoestima tendría que estar basada en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué dice Lucas 19:1-9? Acá vemos el caso de Zaqueo, que era un publicano, que era un cobrador de impuestos. ¿Y qué dice? Que era pequeño de estatura, ¿no? Y que tuvo que subirse a un árbol para ver que Jesús pasaba, y ahí Jesús le dijo eh, que iba a ir a su casa, ¿no? Iba a posar a su casa. Entonces, Zaqueo, bueno, en esta parte, en esta versión de la escritura, pero lo podemos ver en otros libros de la Biblia. Zaqueo, un publicano, no era una persona bien vista,
¿no? Cobraba impuestos y cobraban de más y, y decía, era jefe publicano sin rico, ¿no? Y o sea, en pocas palabras, robaba, ¿no? O sea, Saqueo lo que quiere mostrar acá en la palabra, que era una persona que, que por tener una estatura baja, eh, estamos suponiendo, ¿no? Porque no es que la palabra dice textualmente eso, ¿no? Pero estamos suponiendo que por tener una estatura baja, trabajar como cobrador de impuestos, con los romanos, todo, no era bien visto. Bueno, eso no era bien visto, sí, sí lo dice, ¿no? No era bien visto, robaba, y es porque esa carencia que él tenía, la, la, con esa carencia, él lo que hacía era como vengarse, digamos, cobrando de más, ¿no? Abusando del resto de la gente, ¿no? Porque con todos nosotros hemos estado en el colegio. Y en el colegio siempre le ponen chapas a la gente, o no, ¿no? O si son muy alta o muy chata y le ponen chapa. Le habrán dicho de nada, no le han dicho de todo. Entonces, él probablemente creció ¿cómo se llama? Con resentimiento, con dolor, porque estoy casi segura que le hicieron bullying a Saqueo, ¿no? Entonces, esa autoestima que tú vas formando, que tú, que tú creas en ti, hace que a la larga, si no tienes una autoestima eh, equilibrada, digamos, hagas daño a otras personas, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que mi autoestima tiene que estar centrada en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que haber un equilibrio. Y en el Romanos 8, 15, 17, ¿qué dice? Que hemos sido adoptados. Entonces, ¿por qué hemos sido adoptados? ¿No éramos hijos de Dios? No, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nos hacemos hijos de Dios espirituales cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nacemos de nuevo. Entonces, mi identidad, mi autoestima tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios dice. Yo soy una hija de Dios, mi padre, el padre creador de todos los cielos es mi padre, Abba Padre, mi papito, ¿no? Entonces acá dice, soy heredera de Dios y cohereda con Cristo, porque paso a formar parte de la familia de Dios. Entonces soy heredera del Dios todopoderoso, creador de todos los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, en eso debe estar basada mi identidad, mi autoestima. ¿Qué es el ego? Vamos a leer un poco para poder entender. En psicología, el ego se refiere a la parte de la personalidad que media entre los deseos del yo, instintos, las demandas del superior, la conciencia moral y la realidad externa. Ese sentido de identidad que cada persona construye y que le permite interactuar con el mundo. El ego hace referencia a lo que hemos creado sobre nosotros mismos. El ego actúa como un puente entre las necesidades internas y las exigencias del entorno. El ego contribuye a la formación y mantenimiento de la identidad personal, incluyendo la autopercepción y la conciencia de uno mismo. El ego juega un papel importante para la gestión de emociones, pensamientos y comportamientos, lo que es crucial para el funcionamiento adaptativo. En el lenguaje coloquial, el término ego a menudo se usa con connotaciones negativas, refiriéndose a un sentido exagerado de la propia importancia o una actitud de superioridad, ¿no? Dice, hoy tiene mucho ego, ¿no? Demasiado, demasiado se cree, ¿no? Socialmente, en ocasiones se utiliza la expresión del ego para hacer referencias a una forma de valoración que la persona hace de ella misma, a menudo en exceso, como tiene un ego muy grande, su ego no la deja ver más allá, ¿no? La persona tiene una percepción muy alta de sí misma, pero en el fondo es una persona insegura, ¿no? En resumen, el ego es un concepto psicológico complejo que abarca la identidad, la autorregulación y la interacción con el mundo. Si bien es una parte fundamental de la personalidad, el desarrollo de un ego saludable requiere equilibrio y autoconciencia, ¿no? O sea, todos tenemos un ego, pero tiene que tener un equilibrio, ¿no? Y basado en lo que la palabra de Dios dice, ¿no?
pero las personas que tienen un ego muy grande tienen una necesidad de un reconocimiento increíble, ¿no? Y tienen una necesidad de ser reconocido, de llamar la atención. Creo que todos en el ambiente donde estamos, siempre hay ese tipo de personas que le gusta llamar la atención, hablando, con la vestimenta, con lo que fuere, ¿no? Entonces, pero en el fondo están ocultando una inseguridad. ¿Qué es la autoestima? ¿No? Vayamos acá. La autoestima es la valoración que una persona tiene de sí misma, tanto de sus cualidades positivas como de sus limitaciones, ¿no? Lo que uno piensa de uno mismo. Es la forma en que nos vemos y nos sentimos con respecto a nosotros mismos y se construye a través de la experiencia y las interacciones sociales. La autoestima abarca varios aspectos. Autoconcepto es la idea que tenemos de nosotros mismos, incluyendo nuestras características, habilidades y limitaciones. Autoevaluación es la capacidad de juzgar nuestras propias acciones y actitudes, tanto positiva como negativamente. Autoaceptación es la capacidad de aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Autoeficacia es la confianza en nuestra capacidad para lograr objetivos y enfrentar desafíos. Autodignidad es la valoración positiva de nuestro propio valor como persona. Entonces, son los aspectos de la autoestima, ¿no? Cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Pero, ¿qué más dice? La autoestima influye o sea, como yo me veo, me percibo, va a influir ¿en qué? En mis relaciones, en mi toma de decisiones, en mi felicidad y bienestar. Va a influir en nuestras relaciones porque una buena autoestima me permite establecer relaciones saludables y satisfactorias. Por supuesto, si tengo buena autoestima, voy a tener relaciones saludables y satisfactorias. ¿Por qué? Como cuando uno tiene una autoestima muy baja, tú dices, pero ¿por qué tal persona siempre se mete con personas abusivas? Porque tiene una autoestima tan baja que se mete con personas abusivas, las atrae y no se cree merecedor de una persona que la trate bien, ¿no? Es por tu autoestima. La autoestima también influye en nuestras tomas de decisiones. La autoestima nos ayuda a tomar decisiones con confianza y seguridad. Sí, porque cuando la persona tiene una autoestima recontra golpeada, es tan insegura que duda mucho y toma decisiones, le cuesta tomar decisiones en primer lugar, ¿no? En cambio, y dudando mucho. En cambio, las que tienen una autoestima equilibrada, eh, no lo piensan mucho, bueno, piensan lo que tengan el equilibrio en la toma de decisiones y toman decisiones con confianza, ¿no? Influye en nuestra felicidad y bienestar, una autoestima positiva contribuye a una mayor satisfacción con la vida. Claro, porque si tú tienes esta autoestima equilibrada, sana, digamos, te sientes bien, contenta contigo mismo, aunque hay personas que ni siquiera están contentas con uno mismo, ¿no? El peor juez es uno mismo y no te sientes feliz, te deprimes, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la autoestima? Bueno, pues son muchos factores, pero uno de los factores son experiencias de la infancia. La forma en que fuimos tratados por nuestros padres y cuidadores puede tener un gran impacto en nuestra autoestima. Efectivamente, si tus padres, no es que tus padres no te querían, pero nadie se les enseñó, no hay una escuela de padres o sus padres heredaron esa forma de comportarse contigo de sus padres y tus abuelos heredaron de sus padres, de tus bisabuelos y así sucesivamente generación a generación, ¿no? Entonces, a veces los padres, porque también están heridos, dicen palabras hirientes a los hijos, ¿no? En vez de decirle, hijo, yo te quiero, ¿cuál es la forma que deberías decir? Me acuerdo que llevé un curso muy bueno, no recuerdo el nombre del curso, pero me enseñaron y de ahí se me quedó grabado, ¿no? Primero, siempre decirle al hijo, yo te quiero, yo te amo, hijo, ¿no? Pero de ahí hay que corregir la acción. O sea, dices la acción, dices, hijo, yo te amo, pero aquí te has equivocado. Has procedido de esta forma mal,
has mentido, no sé qué. Corrige la acción, pero no le vas a etiquetar, eres un inútil, eres un tonto, eres un mentiroso, eres un ladrón. No, nunca que nuestra palabra no afecte la identidad de la persona, sino hay que corregir la acción. Entonces, claro, si mis padres o mis cuidadores, porque eso los padres trabajan y las personas que te cuidan, que puede ser un familiar o un tercer o una persona en la que no es familiar, a veces también te maltratan, ¿no? Y entonces todo eso va influyendo en tu autoestima, ¿no? Y son años, de años, ¿no? Relaciones sociales, ¿no? También las relaciones con los amigos, familiares y compañeros pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos. Claro, de tus reuniones con la familia. A mí me acuerdo que me decían, eres qué chupada que eres, porque era bien tímida. Pero me decían a cada rato, eres una chupada, chupada. Y claro, o sea, encima de lo chupada que era, más chupada era, ¿no? Entonces yo crecí con unas inseguridades increíbles, ¿no? Acomplejada 100%. Y entonces todo eso influye. Era recontra tímida y chupada. Ahora, ahora yo entiendo que de alguna forma, el haber sido así, de alguna forma Dios de todas maneras me guardó. Me guardó de repente de contaminarme, de despertar ciertas cosas que el Señor me fue guardando en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero no, yo era una persona recontra tímida. Éxitos y fracasos, ¿no? Cuando tú experimentas éxitos o fracasos, eh, hace que también dañe tu autoestima. Cuando tienes fracasos en el colegio, en la universidad, cuando saliste de la universidad, hiciste un examen de grado, lo que fuere, todo eso tú dices, ay, tan tonta soy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no pedí ayuda? Y todo eso hace que sientes que no eres capaz y te estás viendo mal, ¿no? Todo eso influye. Y a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Tú, como digo, el peor juez eres tú mismo, ¿no? Entonces, todo eso va influyendo en tu autoestima, ¿no? En el caso de éxitos, de repente es al revés, que ya te crees la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Se te eleva el ego, ¿no? Entonces, todo esto va formando tu forma de ver, de cómo te ves tú, ¿no? Y cómo te ves tú con respecto a tu ambiente. ¿Qué otros factores hay? Factores culturales y sociales. Los estándares sociales y culturales de belleza y éxito pueden afectar nuestra autoestima. En resumen, la autoestima es un aspecto fundamental de nuestra salud mental y bienestar general. Es importante permitir que Dios trabaje en nuestra autoestima para poder desarrollar relaciones saludables, tomar decisiones con confianza y vivir una vida más plena y feliz. Claro, los estándares sociales, si tú, y esto a veces a veces los padres por darle lo mejor a sus hijos, los meten a un colegio que el estándar socioeconómico no es el tuyo o el de tus padres, pero ellos hacen un esfuerzo sobrehumano para pagar ese colegio o la universidad, ¿no? Y claro, cuando uno es niño, los niños son crueles, pero no es que voy a ser cruel con tal niña, aunque de todo hay, ¿no? Pero el sale natural, la maldad está en el hombre mismo, el ser humano, ¿no? Ya les he dicho que tenemos una naturaleza, toda la creación nace ya con una naturaleza pecaminosa inclinada al mal, ¿no? Nadie nos enseña a pecar, ¿no? Nos sale natural, recontra natural. Entonces, esos estándares sociales te afectan, más si tú ya estás bien dañada del hogar, vas a un colegio, a una universidad, wow, te sientes mal, pues, te sientes como, no sé cómo decir, ¿no? Eh, eh, yo lo he sentido, ojo, pero te sientes como que, wow, o sea, te comparas y te sientes como si fueras una piltrafa, cualquier cosa, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad, claro, en la universidad donde yo estudié, toda la gente a- con la ropa de moda, como un desfile de modas,
Y yo no tenía así, ¿no? Es más, yo por años usaba la, la casaca del colegio en la universidad. Y claro, tú te sientes menos. Bueno, menos yo me sentía menos, ¿no? Entonces todo eso influye en tu autoestima, ¿no? Y efectivamente afecta tu salud mental y tu bienestar, ¿no? Pero Dios no quiere que tengas esa autoestima, ¿no? Dios no nos ha creado para ser infelices, no. Tampoco, no que vayamos a, no es que todo va a ser, no es que Dios dice todo va a ser feliz en tu vida, o sea, mejor dicho, vamos a pasar por situaciones o circunstancias difíciles, ¿no? Porque estamos en un mundo caído. Pero cuando pasemos por esas circunstancias, hay que pasarlos de la mano con Dios y sabiendo que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y todo, ¿no? Entonces Dios lo que quiere es justamente que tengamos una autoestima equilibrada y que tengamos relaciones saludables, no relaciones de abuso, sea de pareja, sea familiares, sea de amistades, ¿no? Porque a veces uno, como les comenté antes, tiene relaciones de pareja con personas que abusan, ¿no? O tu propia familia abusa de ti y tú te dejas abusar, ¿no? O tus amistades, ¿no? Agarran ay, como, disculpa la palabra que estoy diciendo, pero estoy hablando un poco de jerga, agarran a este de tonto, ¿no? De tonto lo agarran y que haga todas las cosas, ¿no? Y como tiene la autoestima más baja y quieres agradar a todos, quiere formar parte de un grupo, se deja usar, ¿no? Y bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y egoísmo? Autoestima es responsabilizarte de ti mismo, de tus emociones, tus batallas, es poner tus necesidades por encima de los caprichos de los demás. Y egoísmo sería usar a los demás para conseguir tus caprichos pasando por encima de sus necesidades. Claro, lo que pasa es que a veces tienes la autoestima tan golpeada que la gente abusa de ti, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es poner tus necesidades por encima de los caprichos de los demás, ¿no? No te dejes abusar, ¿no? Y el egoísmo es todo es para mí, para mí, para mí, ¿no? No te interesa usar a las personas, ¿no? Como si fuera una ropa, ¿no? A las personas no se le usa. Autoestima cristiana. La autoestima cristiana se entiende como la confianza y valoración de uno mismo desde la perspectiva de Dios, reconociendo el valor intrínseco de que cada persona tiene a sus ojos, a los ojos de Dios, ¿no? En lugar de basarse en logros personales, tu autoestima no tiene que estar basada en tus logros personales o en la opinión de otro. ¿Se centra en qué? En la gracia y el amor de Dios. O sea, tiene que estar fundamentado en lo que Dios dice, ¿no? Reconociendo que cada individuo es amado y valioso por ser creación suya. O sea, toda la humanidad es creación de Dios, ¿no? Y que Cristo pagó un precio inmenso por la redención de cada persona. O sea, mi valor no está por mi dinero, mi valor no está por los logros académicos, económicos, no. Mi valor no está por lo que la gente piensa cómo soy, no. Mi valor está por lo que Dios dice quién soy, ¿no? Y por el amor de Dios. Dios, a pesar de que la creación lo rechaza, porque la creación, la humanidad no cree en Dios o vive una vida sin Dios, Dios los ama. Dios es un Dios amoroso. Dios ama. Dios ama a su creación. Eh, entonces, ¿cuáles son los aspectos clave de la autoestima cristiana? Confianza en la visión de Dios. Se trata de reconocer que la opinión de Dios sobre uno mismo es la más importante, ¿no? Como había escuchado esto, ¿no? A mí no me salvó la opinión del mundo. A mí quien me salvó fue Cristo. Entonces, a ti te debe resbalar la opinión de la gente, sino lo que te debe importar es la opinión de Dios. Se trata de reconocer que la opinión de Dios sobre uno mismo es la más importante y que Él nos ve como seres amados y valiosos independientemente de nuestros errores e imperfecciones, ¿no? Porque Dios nos ama, es lo que le estoy diciendo. Dios nos ama. Dios nos ama. Pero ojo, el pecado tiene sus consecuencias, ¿ah? No porque dice, Dios me ama, yo hago lo que quiera, me porto como quiera, y mañana partas a la presencia de Dios y nunca
pusiste tu confianza en el Señor como tu único Salvador, nunca le diste tu vida ni nada, entonces no esperes que vas a entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero Dios te ama, Dios te ama y Dios no quiere que pases la eternidad fuera de su presencia. Ese no es el deseo de Dios. Dice la palabra de Dios que Él retarda su venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Valor en Cristo. Entonces, mi autoestima cristiana, yo tengo mi valor en Cristo, en lo que Cristo hizo por mí. La autoestima cristiana se fundamenta en la certeza de que a través de la fe en Jesucristo se obtiene la salvación y se es considerado valioso a los ojos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Cuando uno recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador y pone su confianza en la obra de Jesús y Dios te regala el nuevo nacimiento, el Padre cuando nos ve, ve la imagen de su Hijo en nosotros. Nos hace acepto en el amado. Huele a Jesús. Entonces mi valor no está en mí, sino en Cristo. En Cristo. En Cristo, no en nosotros. Entonces estamos viendo en qué está fundamentada la autoestima cristiana, ¿no? No compararse con los demás. La comparación con otros puede ser perjudicial para la autoestima. La autoestima cristiana anima a reconocer el valor único de cada persona, creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y a no buscar la aprobación de los demás en lugar de la de Dios. Cada uno de nosotros es un diseño único y irrepetible que Dios siempre ha tenido en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Cada vez que veamos a nuestro prójimo, a esa persona que no te cae, que no la pasas, que no sé qué, no la veas a esa persona, sino ve esa persona, Dios la creó. Y para Dios tiene valor. Ayúdame, Señor, a ver con tus ojos a las personas. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo hacerlo, ¿no? Y no hay que compararnos. Como dice acá, cada uno es un diseño único y irrepetible. No hay dos personas iguales, ni siquiera en físico, ni en carácter, ni nada, ¿no? Cada uno tiene un ADN, como mejor dicho, nadie tiene las huellas digitales repetidas, imagínense. Y así hay gente que no cree en Dios. O sea, al azar, cada uno tiene una huella distinta. Identidad en Cristo, ¿no? La autoestima cristiana implica conocer y aceptar la propia identidad como hijo de Dios, reconociendo el propósito y el valor que Dios le da a cada individuo. Claro, mi identidad es como hijo de Dios, ¿no? El Dios creador es mi Padre celestial, ¿no? Y, y si soy hija de Dios, tengo que entender que si he venido al mundo es para el propósito de Dios y que mi valor está basado en lo que Dios dice quién soy, no en mis logros académicos, personales, no que soy primer puesto, tengo doctorado, no es que sea campeona del mundo, no sé, en deportes, no. Mi valor está en lo que Dios dice quién soy yo. Transformación del corazón. La autoestima cristiana no es solo un sentimiento, sino un proceso de transformación interior, donde el Espíritu Santo ayuda a la persona a crecer en amor propio, aceptación y confianza en Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor, empieza el proceso de santificación, porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y Él es el que te ayuda a que la naturaleza pecaminosa que aún la tenemos esté sujeta a la nueva naturaleza, que es donde viene a morar Él. O sea, te ayuda a no pecar, a no fallar, ¿no? Y ahí empieza el proceso de santificación. A que reflejemos la imagen de Cristo, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y no de esta carne, ¿no? En resumen, la autoestima cristiana es un concepto que se basa en la fe y la gracia de Dios, en el amor de Dios. Gracia es un regalo que no merecemos. Reconociendo el valor intrínseco de cada persona como creación suya, amada y redimida por Cristo. O sea, mi identidad está basada en lo que la palabra de Dios dice y en lo que Cristo hizo por mí. Por mí, o sea, por cada uno por toda la humanidad lo hizo, pero quienes se han apropiado de la obra de Jesús y han nacido de nuevo, lo han reconocido, ellos son los hijos de Dios y el Padre cuando nos ve
ve a su Hijo en nosotros. Y ahí está mi valor en lo que Cristo hizo. Pero como hemos visto en antes, tenemos una autoestima dañada, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias golpean la autoestima? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Qué dice la palabra de Dios? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo, ¿para qué ha venido? Para robar, para destruir, para estorbar, para hacernos la vida imposible, para amargarnos, para retrasar el proceso de Dios, para entristecer el corazón de Dios, hacer daño. ¿A quién? Hemos estado viendo que Dios nos ama a pesar de cómo somos. Dios nos ama, Dios te ama. Pero cuando uno peca, te sientes mal delante de Dios. Y el enemigo no quiere que busques a Dios. Cuando tú te sientes arrepentido, pero dices, te sientes que ya no, como que Dios te rechaza. No, Dios te ama. Lo único que quiere es que te arrepientas y vuelvas. Dios es el Dios de misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. Entonces el enemigo lo que quiere es estorbar, destruirte. No quiere que vayas al cielo. No quieres lo que hemos visto antes, de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No quiere que sea un verdadero hijo de Dios espiritual. Él ha venido a eso, a destruir la familia, a destruir el concepto de familia, a destruir lo que Dios ama. Entonces, ese plan del enemigo, matar nuestras almas, ¿no? Destruir la autoestima de los hijos de Dios para sacarlos del diseño, del propósito de Dios, para robarle ¿qué? El gozo y la paz, ¿no? Eso es lo que quiere. Retrasar y una autoestima dañada, no atas ni desatas, ¿no? Y retrasas todo, ¿no? No te sientes capaz ni nada. Para dañar la autoestima de los hijos de Dios, el enemigo lanza dardos a sus mentes para provocarles heridas en sus almas. Las circunstancias que usa el enemigo para dañar la autoestima de los hijos de Dios son todos estos. Pero, ¿qué dice dardos en la mente? Eso es lo que usa el enemigo. El enemigo no puede leer tu mente, ¿no? Pero lo que sí puede hacer es lanzarte pensamientos en tu mente, ¿no? De repente tú sientes que tú te sientes, ay, soy fea, ay, soy una tonta, y así, pues, y tú te lo crees, más sumado a que tu entorno te dice eso, mayor todavía, ¿no? Mayor. Entonces tú dices, ¿qué circunstancias usa para dañarte la autoestima? Desde que naciste, ¿no? Rechazo de la criatura desde el embarazo. Del embarazo tu madre, ay, no quería tenerte, ay, eres mujer, yo quería ahora que seas hombre, que porque ahora por estar embarazada no puedo continuar con mis estudios o me abandonó mi pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces el bebé siente todo desde que fue concebido, incluso las concepciones que fueron productos de una relación sexual violenta, incluso con tu pareja, ya siente rechazo, ¿no? Entonces, rechazo de la criatura del embarazo, relaciones rotas entre los padres, el enemigo se ha encargado de destruir los hogares y que se divorcien los padres, entonces el niño crece inseguro porque los padres le dan seguridad a los niños, a los hijos. Y el ver que se rompe la relación le crea inseguridad a los niños, a los hijos, ¿no? Frases hirientes como no sirves para nada, eres un inútil, eres un idiota, etc, etc. Disculpen las palabras que estoy diciendo, pero es necesario de repente decirlo para que uno pueda identificarse, ¿no? Maltratos físicos y verbales, a veces no estoy en contra de la corrección, la palabra de Dios mismo te dice que hay que corregir a los hijos, hay que disciplinar, porque el que no disciplina a sus hijos no los ama, porque qué padre que ama a sus hijos no los disciplina, así como el padre no disciplina, pero no tiene que ser algo que dañe tu cuerpo, ¿no? Entonces, maltratos físicos, verbales, el peor maltrato es el verbal, ¿no? Te dicen acomplejada, fea, horrible, todas esas cosas, todas esas cosas. Yo he herido mucho, me acuerdo de mi hermano. Claro, no sabía nada de esto la palabra, ¿no? Y aún, seguro conociendo la palabra, uno lo dice, porque se equivoca. ¿Qué más? Divorcio de los padres,
te daña todo eso, desengaños amorosos, te crea inseguridades, porque me engañó, que soy fea, que no sirvo para nada, no puedo tener una relación. Y hay personas hermosas, bonitas, ¿no? Y encima las parejas las dejan, ¿no? Y eso le crea una persona bonita que dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo tal persona le ha podido dejar, ¿no? Y su esposo. Y esa mujer es linda, y esa mujer linda, que tú digas, ay, cómo me gustaría ser como esa chica tan linda, preciosa, esa mujer linda, preciosa, cuando su pareja la dejó, se siente la mujer más fea, ¿no? Entonces, todo eso va mermando tu autoestima. La violencia familiar, por supuesto, ¿no? Padres en vicios, alcohol, tabaquismo, droga, ludopatía, pornografía, todo eso afecta el ambiente social donde tú creces, tu familia, ¿no? Una familia disfuncional, donde no reina el amor, sino la violencia, las peleas, los gritos, todo eso va mermando tu autoestima y tú te aíslas, ¿no? O te vuelves agresiva, o te vuelves una persona que anda a la defensiva, porque has crecido en un ambiente que necesitas defenderte, ¿no? Todo eso va afectando tu autoestima. El bullying dentro y fuera de la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la sociedad. Todo eso va afectando tu vida. Sumado encima a lo que tú puedas ver en televisión o algo, todo eso también va afectando tu mente, ¿no? Entonces, señales que evidencian una autoestima golpeada baja. Una autoestima baja se manifiesta a través de diversos signos que afectan la forma en que una persona se percibe a sí misma y se relaciona con los demás. Estos signos incluyen inseguridad, dificultad para expresar opiniones, necesidad de aprobación constante, evitación de riesgos y desafíos y una visión negativa de sí mismo, entre otros. Inseguridad y falta de confianza, la persona duda de sus capacidades, se siente inferior a los demás y teme cometer errores. Claro, creces con inseguridades increíbles porque tu autoestima está engañada, no confías en ti mismo, no te crees capaz, no te crees capaz de acabar tu carrera, no te crees capaz de hacer un proyecto, no te crees capaz de liderar algo, te sientes inferior a todo el mundo y por las palabras, por las cosas que recibiste, ¿no? Y temes cometer errores, entonces no tomas la iniciativa, ¿no? O también dificultad para expresar opiniones, ¿no? El miedo al rechazo o a la creencia de que sus opiniones son válidas lleva a la persona a guardar silencio o a evitar situaciones donde debe hablar en público. Yo me acuerdo que yo cuando entré a la universidad, hoy, bueno, ha cambiado los tiempos, ¿no? Ahora no es como antes, ¿no? La primera vez que iba a exponer estaba más nerviosa, recontra nerviosa, no sé, me seguro que me había dado como palpitaciones, seguro en el corazón, pero me acuerdo que estaba recontra nerviosa. Yo no podía hablar en público. Necesidad constante de aprobación. La persona busca validación externa para sentirse bien consigo misma y realiza acciones para complacer a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Claro, hay una necesidad de ser aprobada, ¿no? Buscas la aprobación, ¿no? Entonces te vuelves hasta la persona graciosa o que se burlen de ti para que la gente te acepte, ¿no? Tienes una necesidad urgente de aprobación. Si tu familia no te aprueba, tu entorno cercano no te aprueba, tú buscas esa validación, ¿no? El ser humano es social y necesita relacionarse. Entonces, en esa búsqueda, si tienes una autoestima dañada, quieres una validación, un reconocimiento que no lo recibes en tu familia. Y entonces, eh, para sentirse esa validación, haces cosas que no tendrías que hacerlas, ¿no? Pues incluso a costa de tu propio bienestar, ¿no? Evitación de riesgos y desafíos. El miedo al fracaso o al rechazo lleva a la persona a evitar situaciones nuevas o difíciles, limitando su crecimiento personal y profesional. Sí, pues a veces no te arriesgas, sigues en lo mismo, ¿no? No quieres más, ¿no? No te arriesgas. Incluso cuando eliges tu carrera, dices, no, como no me creo capaz de estudiar una carrera de ingeniería, por decir, y bueno, estudiaré pues, no sé, no quiero decir otra carrera porque puedo herir, pero no te crees capaz, ¿no? Te crees inferior, ¿no?
no quieres experimentar nuevas situaciones y eso te limita, como dice, tu crecimiento personal y profesional, ¿no? No asumes riesgos, ¿no? Visión negativa de sí mismo. La persona se enfoca en sus defectos, minimiza sus logros y se siente inadecuada e inútil. Sí, siempre está viendo la parte negativa, ¿no? Solamente ve sus defectos y no ve sus virtudes. Todo el mundo tiene defectos y tiene virtudes, pero la persona que tiene una autoestima recontra dañada solo ve lo negativo en sí mismo, ¿no? Se ve muy incapaz, muy inseguro, ¿no? Hay personas que pueden tener, que ya son adultos, son ya personas de más de 40 años, pero son las personas más inseguras del mundo, ¿no? Y podrán tener edad 40 años, pero edad emocional de 10 o de menos. No han desarrollado emocionalmente, se sienten recontra inseguros, ¿no? Culpa y vergüenza, la persona siente culpa por acciones pasadas o presentes y se avergüenza de sí misma, incluso cuando no hay motivo justificado, ¿no? Hay personas que son vergonzosas, ¿no? Pueden tener vergüenza por algo que han hecho, como ya su naturaleza es vergonzosa, siente vergüenza de todo, ¿no? Y yo era bien vergonzosa, pero en el tiempo el Señor me ha ido sanando, ¿no? Pidiéndole yo al Señor, buscándole al Señor, ¿no? Entonces hay personas que o sientes vergüenza por algo que hayas hecho, ya, pero Dios te perdonó. Dice que Él ya no se acuerda. Si tú le pides perdón, el Señor te perdona. Es el enemigo el que te hace recordar. Cuando tú sientes una voz que te dice, no, Dios no te quiere, Dios no te ama o algo, tú sientes eso no viene de Dios. Por eso es tan importante renovar tu mente con la palabra de Dios. Conocer cómo es Dios, cómo procede Dios, cuál es su corazón. Dios no te condena. Culpa y vergüenza, eso ya hemos visto. Aislamiento social, la persona puede evitar el contacto social por miedo al rechazo o a sentirse incómoda en situaciones sociales. Sí, te aíslas, pues, te aíslas y no te crees, como te digo, capaz, ¿no? Eh, te aíslas, nadie se va a fijar en mí, no, me da miedo, me da vergüenza, ¿no? Eh, te pones como un caparazón de protección tú misma, ¿no? Te aísla por no querer ser dañada, porque ya te sientes dañada. Entonces, para que nadie más te dañe, te aíslas también. Perfeccionismo inalcanzable. La persona se exige a sí misma y a los demás estándares muy altos y se siente frustrada cuando no los cumple, lo que genera más inseguridad. Sí, las personas hiperperfeccionistas al final hay una autoestima ahí, ¿no? Que ha sido dañada. Y tú eres muy perfeccionista y exiges el mismo perfeccionismo al resto de las personas, ¿no? Y te frustras cuando no lo cumples, ¿no? Y eso te da inseguridad. Quieres tener control de todo también, ¿no? Quieres tener control de todo. Pero en el tiempo que vas conociendo a Dios y Dios va sanando, es como que ya tomas las cosas con más calma, ¿no? Porque yo también no era ultra perfeccionista, pero sí perfeccionista. Dificultad para tomar decisiones. La persona duda mucho antes de tomar decisiones y puede llegar a sentirse abrumada por la responsabilidad. Sí, hay personas que no pueden asumir responsabilidades. Como les digo, pueden tener una edad mayor, pero emocionalmente es como si fuera un niño, ¿no? No pueden tomar decisiones o incluso cuando tú vas a comprar algo, ¡ay! Pero qué color, que sí, hay que no, de ropa o cualquier cosa. Y te demoras una eternidad para hacer una compra, ¿no? Estamos hablando de ropa, pero no solo es de ropa, sino en tomar cualquier tipo de decisión. Te cuesta tomar decisiones. Baja tolerancia a la frustración. La persona se desanima fácilmente ante los obstáculos y puede rendirse ante la primera dificultad. Efectivamente, te frustras cuando las cosas no salen, ¿no? Eh, y te deprimes y tu autoestima por los suelos todavía, ¿no? Entonces no toleras la frustración, no toleras las fallas, no. Problemas de sueño y alimentación, la baja autoestima puede afectar la salud física y mental, causando problemas como insomnio, trastornos alimenticios, autolesiones. Claro, tu autoestima al final hace que no quieras comer o al revés, que comas montonón, ¿no? Te causa problemas como insomnio porque todo el día estás pensando también. Piensas y todo eso te daña tu alma, tu mente y tu cuerpo,
baja tolerancia al estrés. La persona se siente más vulnerable al estrés y puede reaccionar de manera exagerada ante situaciones que le generan ansiedad. No toleran el estrés, no pueden, no tienen un manejo equilibrado cuando tienes una cantidad de trabajo increíble. Puede haber un cortocircuito en la persona. Porque quieres tener control de todo y estás pensando, te preocupas de cosas que aún no han ocurrido, ¿no? O tu mente vuela tanto que empiezas a imaginar cosas que ni van a ocurrir, pero ya estás que vuelas ahí. Dificultad para establecer límites. Las personas pueden tener problemas para decir no y para defender sus derechos, lo que puede llevar a situaciones de abuso o explotación, claro. Y esto ocurre mucho a cualquier edad, pero a los niños no saben decir no y abusan de ellos, ¿no? Ahora, cuando tú tienes tu autoestima golpeada, abusa. Tu pareja abusa, ¿no? No sabe decir no, ¿no? O cuando el hombre te pide, tu pareja cuando te pide tener relaciones sexuales y tú aún no has tenido relaciones sexuales, pero que no me quiere, no me amas y tú como te llena la palabrita, el oído con cosas bonitas, que te aman, que te quieren, que eres bonita, qué sé yo, y tú caes, ¿no? Porque no sabes decir no, ¿no? Tu valor, tienes esa necesidad de afecto, porque tienes una carencia en tu alma y entonces eh, no puedes decir no, a pesar de que aprendiste que no tendrías que tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales es para cuando ya estés casada, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Comparación constante con los demás. La persona se compara con los demás en áreas donde se considera que sale perdiendo, lo que genera envidia, resentimiento y baja autoestima, ¿no? No es Dios no le, no le agrada que tú te estés comparando con los demás, ¿no? Falta de cuidado personal, la persona puede descuidar su apariencia física, su higiene o su salud, lo que refleja una falta de amor propio. Efectivamente, ¿no? Hay personas que poco más salen que pijama, ¿no? Y porque no te amas a ti mismo. Y hay personas que no se bañan todos los días. Y es como, tú misma te haces daño a tu cuerpo, ¿no? Y a ti mismo, ¿no? Yo me acuerdo que el Señor trabajó mucho conmigo, que yo un poco más, me acuerdo que cuando iba a la iglesia, un poco más iba en pijama. Y así iba toda holgada, toda así, descuidada, mi apariencia, ¿no? Pero el Señor después como fue sanando mi alma, mi corazón, y empecé más bien a usar puros vestidos. Y solo iba con vestidos. Y el Señor fue cambiándome, haciéndome una persona más femenina, porque al final tú te vistes para Dios, no para el hombre. Para el hombre me refiero al ser humano, ¿no? No te vistes para la gente, te vistes para el Señor, ¿no? Entonces, todo eso va reflejando cómo te ves tú mismo, cómo es tu autoestima, ¿no? Dificultad para reconocer los logros. La persona puede atribuir sus éxitos a la suerte o a los factores externos, minimizando su propio mérito, ¿no? Claro, como tiene la autoestima tan dañada que te dices, bueno, fue la suerte, ¿no? O alguien me ayudó, ¿no? Pero también tienes que reconocer que eres capaz, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Búsqueda de relaciones abusivas, lo que decíamos en antes, la persona puede tolerar relaciones abusivas o insatisfactorias porque cree que no merece algo mejor, ¿no? No te crees que mereces algo bueno, no. Rechazas a las personas, las rechazas. Rechazas a pretendientes. Yo lo hacía, rechazaba. Pero ahora entiendo que dentro de todo eso, de alguna forma Dios me guardó. No es que las personas eran malas, ¿no? Pero me guardó, igual me guardó, ¿no? Yo rechazaba, tenía como un espíritu de rechazo a todo el mundo. Complejo de superioridad frente a los demás para compensar su baja valoración de sí mismo, ¿no? Claro, por eso le decían que a veces uno tiene ese ego inflado que a veces tú tienes, es justamente porque tú eres inseguro.
tienes una autoestima dañada, pero ante todo el mundo es, oh, levanta la voz y todo, pero en realidad esa persona tiene una autoestima dañada y eso lo hace justamente para compensar esa baja valoración, como lo hacía el Saqueo, ¿no? Que habíamos visto en la base bíblica. Si identificas esas señales en ti mismo, en alguien cercano, es importante buscar la ayuda de Dios para que nos revele su diseño para nosotros y para que a través de la oración y el reconocimiento de la situación de nuestra alma, le permitamos al Espíritu Santo de Dios sanarnos y sujetarnos al diseño original de Dios. Todo lo que hemos estado leyendo, si tú has identificado alguna de esas cosas, entonces el Señor te está diciendo, sí, tienes la autoestima dañada. Yo quiero sanarla. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El Señor quiere que nuestra alma sea prosperada, esté sana, limpia. En la actualidad, en las iglesias del Señor, existen muchos líderes con una autoestima golpeada y con heridas en su alma, que los lleva a demostrar una actitud incorrecta delante de Dios, siendo esto aprovechado por el enemigo para maltratar a las ovejas del Señor, ¿no? Porque a veces hay, bueno, no solo en las iglesias, hay jefes también, bueno, ahorita estamos hablando de las iglesias, o sea, en las congregaciones, que se creen como si fueran propiedad las ovejas, ¿no? Y no son, las ovejas son del Señor, ¿no? O hay palabras que te dicen de forma hiriente, ¿no? Pero es porque tiene la autoestima dañada. El que hemos visto en antes que tenemos que mirar a nuestro prójimo como Dios mira a las personas, que son creación de Él, que Dios las ama, porque nosotros también hemos dañado a otros. Yo he dañado a otros, y sobre todo a mi familia. Y, y hemos formado parte porque cuando tú dañas a las personas dañadas, al final, en las relaciones que forman en el entorno, van creando como un boomerang, ¿no? Van creando como una sociedad que todo el mundo se daña, porque ahorita podemos ver eso en tu entorno cercano, podemos ver en el entorno laboral, en el entorno de tu país, ves todo eso, ¿no? Entonces, como que lo que tú haces contribuye para una mejor sociedad o para empeorar la sociedad, ¿no? Cuando vivimos dominados por una autoestima baja y heridas en el alma, llevamos una vida desequilibrada mostrando una actitud ficticia tanto en lo espiritual como en lo material, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que sane esa alma. Una autoestima baja y un ego exagerado, que nace justamente de una autoestima baja, llevan a las personas a caer ¿en qué? En la soberbia y orgullo, lo que ocasiona que trabajen o hagan las cosas para que la gente los admire y los aprecie, ya que necesitan compensar su autoestima baja. O sea, cuando tú ves una persona soberbia, con un orgullo alto, realmente, esta persona tiene una autoestima baja, ¿no? Y hay que orar, no juzgar, orar. Y pedir al Señor mucha sabiduría, pedirle que te ayude, porque se levanta esta carne y, y no, Dios no quiere que andemos en peleas ni contiendas. Entonces, todos queremos ser sanados en nuestra alma, ¿no? Este taller de sanidad de alma. Hemos mostrado detalles, eh, conceptos y evidencias, ¿no? Eh, cómo se forma esa autoestima y cómo identificar cuando tengo una autoestima dañada cuál es el concepto de autoestima cristiana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre cuáles son esas heridas de nuestra alma, dónde se iniciaron. ¿Y cuál es por qué pedir al Espíritu Santo de Dios, no? ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19, 20? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién más que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos conoce? Y no está acá la base bíblica, pero él dice que nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas. Entonces,
el Espíritu Santo de Dios, hay que orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre qué heridas tengo en mi alma, aunque uno ya sabe qué heridas hay, pero hay heridas que tú no sabes, hay situaciones que tú te das cuenta, ¿por qué reacciono así, Señor? Hay una herida en mi alma, muéstrame qué herida es. Pídele al Señor y el Señor te va a mostrar. Y te va a decir, tú reaccionas así porque cuando eras niñita alguien te dijo tal cosa y, y, y por eso reaccionas así, ¿no? Hay situaciones que tú te recuerdas, ¿no? Pedir al Espíritu Santo de Dios que sane esas heridas de tu alma, permitiéndonos perdonar a las personas que originaron esa herida y ser perdonados, ¿no? Y permítete perdonarte también a ti mismo. Y pedir perdón tú a las personas que tú has dañado, ¿no? Entonces, perdónate a ti mismo, ¿no? Y perdona a esa persona, ¿no? Tú a solas con el Señor. Cuando el Señor te muestre, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que yo de niña, no sé qué edad tendría, entré a la clase, mi hermana también estudiaba en el mismo colegio, ella era mayor, y yo entré una vez en plena clase que recién empezaba porque algún recado tendría que decirle a mi hermana, no recuerdo qué. Y la profesora me llamó la atención, yo de atrás me hizo llamar adelante y me llamó la atención, ¿no? Para mí eso fue el roche más grande del mundo. Yo era una niñita y, y eso me dañó. Y creo que por eso era más vergonzosa de lo que ya era, ¿no? Y me daba miedo de las autoridades y miedo a hablar en público, ¿no? Eh, y entonces por eso digo, permitiendo perdonar, o sea, yo perdonar a esa profesora y también permitiéndome al Señor que Él me perdone y que yo también me perdone. Yo que me perdone, porque como le digo, pero el juez es uno mismo, ¿no? Porque tú es como que tú te sientes culpable de todo, porque el enemigo quiere que tú te sientas culpable de todo. Entonces, tú tienes que perdonarte a ti mismo, ¿no? Si Dios te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Entonces, el Espíritu Santo de Dios va a traer a memoria. Si tú le pides, te va a traer a memoria todo. Esta situación la recuerdo sin que el Espíritu Santo me haga recordar, pero seguro que han habido otras situaciones y de repente, porque también yo estoy a la par de ustedes, pero pidiéndole al Señor, cuando a veces identifico algo que me muestre, Él va a traer a memoria situaciones. Si tú le pides, va a traer a memoria situaciones para que tú perdones y te perdones a ti mismo. Y pedirle al Señor que te sane, ¿no? Y como último punto, centrarnos en cómo nos ve Dios y sujetándonos voluntariamente, confiadamente y en libertad a su diseño original para cada uno de nosotros y a su propósito divino y amoroso. O sea, mi identidad, mi autoestima tiene que estar centrado en lo que Dios dice, quiénes somos en Él. No en mis logros, no en lo que la gente piensa de mí, no en mis capacidades, sino en cómo nos ve Dios. Y cómo nos ve Dios hemos visto como sus hijos. Nos ama a pesar de. Y si hemos nacido de nuevo, ¿a quién ve en nosotros? A su Hijo Jesucristo. Entonces, no sé si tienen alguna, Peti, no sé si tienes alguna pregunta o algo para orar antes de. Y yo no, esta clase, como la estoy colgando en YouTube, a petición de una persona que no puede entrar a la clase, por eso lo coloco, habrá gente que aún no ha nacido de nuevo, así que vamos a orar igual al final para que Dios se revele a sus vidas. Betty, si no tienes ninguna pregunta, entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta clase. Señor, yo te pido por cada una de las personas que van por cada una de las personas que van, Señor, a escuchar esta clase, que seas tú, Señor, mostrándoles aquellas áreas de su alma que tienen que ser sanadas, sanando, Señor, la autoestima
de todas las personas que van a escuchar esto. Poner un equilibrio en su vida, Señor, en su autoestima, Señor, y que vivan la victoria de Cristo en ellos. Que su fe y su autoestima esté centrada en cómo tú los ves a ellos, Señor. Y traigas como un bálsamo, Señor, a sus vidas. Sánala, Señor, así como lo has hecho conmigo y como lo sigues haciendo, Padre, porque es una dependencia diaria contigo. Yo te pido que sanes los corazones, las almas de cada una de las personas que van a escuchar esta clase. Gracias, Padre, y por aquellos que aún no son hijos de Dios espirituales tuyos, yo te pido, Padre, que tú les muestres la verdad de Cristo, que le des esa convicción de pecado, esa necesidad de ser salvos, esa necesidad y esa certeza de que solo en Cristo son salvos. Padre, no permitas que nadie que escuche ese taller, Señor, se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento y que todos nazcan de nuevo. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a apagar.